Navi. Nari. 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 枝が Mueru. 燃える。 Oye, tienen unos nombres muy extraños aquí. Chicajomini, Cuillo, Cuyocajano, Pocahontas. ¿Es posible que una historia sea 100% original? Hay algunos que dicen que todo está escrito ya. Otros que se debe buscar lo nuevo en todas las historias, por más difícil que sea. Entonces, ¿qué sucede con películas como Avatar? ¿Son sus historias menos valiosas, menos válidas, por ser el esqueleto de otras? Hola. ¿Y por qué historias como El último samurái carecen de estas críticas tan dirigidas a Avatar, cuando tienen un esqueleto bastante similar? No están listos. Los rebeldes no tienen ni un rifle. Son salvajes con flechas y arcos. En este video hablaremos de lo extraño versus lo familiar, de cuán nueva tiene que ser una historia para satisfacernos, y por qué una misma historia puede producir reacciones tan distintas en los críticos y en el público. Bienvenido a Fantasy Box, donde me concentro en lo bueno, en lo genial y en lo asombroso de la fantasía, usando herramientas narrativas para descubrir qué hace realmente fantásticas a estas historias. El mundo de Pandora de James Cameron es un mundo visualmente rico, de una fauna y flora tan exóticas como pocos he visto en una película de live action, con montañas flotantes, plantas y lagartos fluorescentes y seres gato de 3 metros de alto. Cada escena es un espectáculo para los ojos, y según algunos, de las pocas películas que justifican haber salido en 3D. Pero si dejamos el mundo de Pandora un momento, para volver a la Tierra y viajar a 1876, es más que posible que nos percatemos de que las experiencias de Jake Sully se parecen bastante a las del capitán Nathan Algren. Ahora, si bien la foránea cultura que experimenta no es una de una tribu de extraterrestres azules en comunión con la naturaleza, sí es una que le resulta casi igual de extraña a Nathan, por su énfasis en el honor y en la tradición, algo muy distinto de lo que él conocía. Luego, si viajásemos un par de cientos de años atrás y cambiásemos a Nathan por otro capitán, que me atrevo a decir es todavía más conocido, sería complicado no ver que sus experiencias se parecen también a las que experimenta John Smith en Pocahontas. Además de que aún hay más similitudes con la película de Ferngully, Las aventuras de Zack y Krista, donde Zack es encogido accidentalmente por un hada de nombre Krista, y juntos tienen que detener a los codiciosos humanos que buscan destruir la selva tropical de Ferngully. ¿Te parece familiar? Y todavía faltan por mencionar Danza con Lobos, en donde nuestros queridos Zack y Krista, o John y Pocahontas, o Jake y Neytiri, son interpretados por John J. Dunbar y Erguida con puño en alto. Ahora, este video no se trata de si Avatar copió a estas películas, o si de alguna de estas películas copió a las otras, tampoco de si sus historias se parecen a muchas otras que hay por ahí. Ok, puede que sí se trate un poco de esto. Y es que si seguimos escarbando, lo más probable es que encontremos otras versiones de esta historia, decenas de ellas, porque la historia del forastero que llega a una tierra extraña donde aprende importantes lecciones exclusivas al lugar y a la cultura, es una que se remonta a la base de muchas leyendas de la antigüedad. Esto es solo hablando de este tipo de historias, pero ¿qué hay de las otras? Bueno, si le hacemos caso a Christopher Booker, autor de las 7 tramas básicas de la ficción, solo existen 9 tipos de historias que se cuentan, y no es como que Booker no tuviera sus precursores, como William Foster Harris, que establece una teoría de 3 patrones básicos de trama, así como a varios otros analistas de historias y leyendas, entre ellos Joseph Campbell, con El héroe de las 1000 caras, una de las mayores influencias de George Lucas en la trilogía original de Star Wars, y a quien si le hacemos caso, reduce todavía más la variabilidad de las historias. Entonces, ya sea que estemos de acuerdo con cualquiera de ellos y solo existan un puñado de historias en el mundo contadas una y otra vez, o ya sea que pensemos como los detractores de Booker, que es una forma extremadamente reductiva de crear y categorizar historias que nos fuerza a encajonar historias más complejas en categorías muy simples y genéricas, al final no se puede más que reconocer que existen ciertos patrones que debido a cuán satisfactorios son, se adaptan a distintos géneros con distintas variaciones, cambios e interpretaciones. Y me atrevería a decir que quizá, solo quizá, es en estas pequeñas variaciones e interpretaciones que está un sutil arte que, dependiendo de lo que estés buscando, puede hacer que te guste una historia por más que ya hayas visto su esqueleto en otro cuerpo distinto.
Cuando experimentamos una historia, lo que buscamos es que nos haga sentir de una forma específica. El cómo cambia dependiendo del género, pero lo que no cambia es que lo último que queremos es que, mientras estamos adentrados en la historia, seamos recordados que es eso, solo una historia, pues rompe inmediatamente con nuestra inmersión. Es aquí donde entramos al concepto de lo extraño versus lo familiar, una idea de la que nos hablan los escritores del podcast Writing Excuses y que explica también Brandon Sanderson en algunas de sus clases, quien por cierto también está en el mismo podcast, siendo lo familiar un concepto, idea o cosa que ya hayas visto antes, por ejemplo, que los magos usen túnica y sombrero, y siendo lo extraño algo que nunca hemos visto antes, o, cuando menos, algo que no hayamos visto en ese mismo contexto. También habría que aclarar que lo que es nuevo o extraño en una historia para una persona es algo viejo y familiar para otra. Qué se considera familiar y qué se considera extraño usualmente tiende a depender de cuántas historias dentro del género haya consumido la persona. También tiene que ver con las preferencias de cada persona, puesto que todos preferimos distintos porcentajes de lo extraño y de lo familiar. Y luego está qué tanto de lo extraño y qué tanto de lo familiar se permite usualmente en el género en cuestión, porcentajes que van variando. Todos sabemos que en una comedia romántica los dos personajes van a acabar juntos al final. También que va a haber una gran pelea y probablemente también una persecución en un aeropuerto, estación de autobuses o algún lugar igual de panorámico. Si nos gustan las comedias románticas, lo más probable es que no nos molestemos cuando pasen estas cosas. Al contrario, encontraremos cierto confort en ello, porque para la mayoría de los que gustan de las comedias románticas, lo que están buscando es mucho de lo familiar y poco de lo extraño. Y eso es debido a que el género de las comedias románticas permite un mayor porcentaje de lo familiar que, por ejemplo, el género de la fantasía y la ciencia ficción. Es por todo esto que, cuando una historia le parece repetitiva o aburrida a alguien, es usualmente porque tiene más de lo familiar de lo que le gustaría. Y también existe el opuesto, donde una historia tiene tanto de lo extraño que no podemos identificarnos con ella. Esta es gran parte de la razón por la que los reviews de los críticos tienden a ser un poco distintos de los del público. Porque como ellos consumen una mayor cantidad de películas de los distintos géneros, están buscando más de lo extraño que la persona promedio. O, dicho de otra forma, lo que para la gran mayoría de personas sería extraño, para ellos o cualquier otro muy versado en el género sería algo bastante familiar. Avatar sufre una gran cantidad de comparaciones con las películas previamente mencionadas, así como con muchas otras, algo que curiosamente no pasa con El último samurái, película que, hablando de forma general, tiene una historia con una trama bastante similar a la de Avatar. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer Avatar para que se sintiese como una historia fresca para quienes no lo fue? ¿Qué tipo de arco de personaje debió haber manejado? ¿Qué tipo de experiencias debió haber vivido Jake? ¿Qué tipo de cambios tuvo que haber en la cultura o en la trama para que se sintiese distinto? ¿O en qué tuvo que haber hecho mayor énfasis la película? ¿Y qué opinan de Avatar las personas que jamás vieron Pocahontas, Ferngully o cualquiera de estas películas? ¿Será a sus ojos una historia completamente original? ¿O reconocerán patrones de otras historias también en ella? ¿Qué película conoces con una trama similar a Avatar, pero que se siente completamente diferente? ¿Y por qué piensas que es así?